Eran las 12 de la noche cuando Marcos despertó en esta noche siniestra. Los segundos pasaban más lento de lo normal. El tic-tac del reloj de la sala se veía cada vez más fuerte y cada vez más pausado. El silencio ensordecedor cada vez más profundo. Lo único que se percibía era el mismo monótono sonido del reloj. Marcos prendió la luz al no poder dormir. Decidió que sería bueno ir a tomar algo de la cocina mientras le regresaba el sueño. Bajó de su cama y abrió la puerta del dormitorio que conectaba al pasillo, para después empezar a caminar por este corredor oscuro. Paso a paso se escuchaba más fuerte el sonar del reloj. Mientras caminaba hacia la cocina, se veía en el gran espejo del pasillo, avanzando suavemente, sin tomar en cuenta nada. Se sentía muy seguro en su morada. Llegó pues a la cocina y fue hacia el refrigerador. Abrió la puerta para ver qué podía tomar. Tomó una lata de soda y mientras la abría con el refrigerador de par en par, se oyó una especie de corto que hizo que se fuera la luz por 1 o 2 segundos. Regresó y cuando lo hizo, pudo percibir lejanamente una cara de una mujer en su refrigerador, lo que hizo que soltara la lata por la sorpresa. Después se volvió a ir la luz para regresar al instante y ya no vio nada. Sorprendido aún, prendió de inmediato el foco. En el instante en que se vio la luz, se escuchó un aullido desgarrador que provenía desde la calle. El aullido fue tan fuerte que debió haberse escuchado en todo el vecindario. Un aullido que provocaba una cadena de aullidos a lo largo de la redonda. Cada vez se escuchaban más aullidos y más. Se extendió por unos minutos hasta que empezó a callar, todos casi al mismo tiempo, dejando todo de nuevo en el silencio. Esto provocó que se le erizara la piel a Marcos. Después, solo se escuchó un chillido sordo de un animal en la calle, y el abrumador silencio de ultratumba regresó. Marcos quedó petrificado. Unos instantes después de los acontecimientos insólitos que acababa de pasar, le regresó el consciente y recuperó el movimiento. Después de esto, empezó a pensar que solo fue su imaginación la que el rostro en el refrigerador, y que el aullido repentino de esas criaturas solo fue una simple coincidencia. Lo que él no sabía es que los aullidos advierten de los seres ultratumba, ya que los perros pueden ver lo que los humanos no desearían ver jamás. Y a veces, el precio que deben de pagar esos pobres animales es la muerte. En esos instantes, Marcos desconocía cosas que no quisiera haber conocido más. Una de ellas es que a partir de esa noche, su vida ya no sería nunca igual. De hecho, quizá no solo su vida, sino también su muerte. Marcos no conciliaba el sueño. Seguía esa espectral imagen en su imaginación. No podía pensar en otra cosa más que en ese rostro. Por más que se intentaba convencer de que eso fue solo su imaginación, una parte de él no estaba de acuerdo. Su mente estaba en conflicto, aunque más serena. Aún en esa casa se oía el retumbar del reloj, y unos momentos después se oyó su cansada canción que indicaba que la una había llegado. Marcos intentó no pensar más, pero era en vano. Cada que cerraba los ojos recordaba esa mirada que penetraba en el fondo de su alma. Aún así, antes de que el reloj marcara las 2, Marcos había caído rendido por el cansancio. Cuando Marcos por fin despertó, debido a todas sus alarmas, eran ya las 5:30. Se le había hecho tarde, tenía que estar en su escuela a las 7, tenía examen de trigonometría y el camino era de 2 horas. Se arregló de inmediato y partió a su destino. Alcanzó a llegar a tiempo, pero no pudo poner su mayor concentración en la prueba, ya que aún tenía en su mente lo sucedido en esa noche recién pasada.
Al terminar sus clases, se quedó de ver con una amiga en su casa, porque irían con unos compañeros en la tarde. Así que partió de inmediato a su casa. Al llegar, sintió escalofríos, pero siguió insistiendo que solo fue su imaginación, y poco a poco se empezó a calmar. Al entrar a la cocina, vio la lata y la soda derramada en el suelo, y no se atrevió a abrir el refrigerador, pero de inmediato lavó el piso de su cocina. En esa casa se empezaba a sentir un frío abrumador y envolvente. La casa a cada minuto se ponía más extraña, desde pequeñas interferencias hasta escuchar el crujir de la madera, de una forma un tanto anormal. Cuando estaba terminando, se oyó un toquido en su puerta. La puerta, cabe destacar que era de madera, así es que fue un toquido muy común. Y después se repitió, pero más fuerte, de una forma más desesperada. El chico fue a ver quién tocaba la puerta de tal manera. Empezó a preguntar gritando de quién se trataba, pero de atrás de la puerta no se escuchaba nada. Así que al llegar, abrió la puerta lentamente y vio que no se encontraba nada. Tras la puerta, lo único que alcanzó a percibir fue el movimiento de algunas hojas caídas, de árboles que se marchitaban a cada instante más, de una forma sumamente extraña, pero que en ese momento no pasó por la mente de Marcos. Su mente se había preocupado más en que en esos momentos no había nada de viento, ni la más leve corriente, ni la más leve caricia de un susurro de aire correr por el jardín despejado. Regresó dentro de su casa pensativo, intentando explicar los acontecimientos que recientemente empezaban a ocurrir en su vida, pero nada. No había explicación lógica. No encontraba respuesta a las preguntas que su mente le estaba planteando. Decidió que sería bueno relajar su mente en algo más placentero, así que encendió el boiler para calentar el agua, ya que pensó que el agua lo calmaría. Cuando se dirigía a su cuarto para prepararse a bañar, escuchó de nuevo un toquido en la puerta. Se detuvo un momento en pensar si ir o no, a ver quién estaba tocando en esta ocasión. Pasando un trago de saliva, se dio la vuelta y empezó a caminar lentamente hacia la entrada. El sonido se volvió a